Nos vamos a referir hoy al tema que tiene que ver con la resolución de la JUTEP sobre el presidente de ACE, Álvaro Danza, ¿no? Hay un dato de esta realidad a partir de lo que ha ocurrido que me hace pensar que los corruptos de este país están frotando sus manos con satisfacción al ver cómo se demuele a la JUTEP, ¿no? Porque el denominado caso Danza se ha constituido una serie de errores concatenados que terminaron poniendo en tela de juicio la credibilidad del organismo, algo que los corruptos soñaban desde hace años. El ex ministro de Economía y ex senador durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera, el doctor Ignacio de Posadas, escribió en el diario El País el 10 de marzo del 2018: "No me gusta lo de la JUTEP, no me gusta nada todo este catereté de corrupteras y moralinas, terminemos con la jutepización de la política". De Posadas criticó que el directorio de la JUTEP se haya referido en un comunicado a conductas que, sin estar explícitamente prohibidas, agreden las legítimas aspiraciones de la ciudadanía con respecto a las normas que deben regir la conducta de quienes ocupan cargos públicos. Curiosamente, una semana después, en una nota editorial publicada en La Diaria, le dio la razón a De Posadas. A mí, yo lo encontré esta semana esto y me sorprendió, ¿no? Bueno, a esas afirmaciones, el entonces presidente del organismo anticorrupción, Ricardo Gil Iribarne, contestó: "No somos los tutores de la ética personal, solo nos ocupamos de la ética pública y esta solo se puede evaluar en relación con las normas vigentes para quienes ocupan cargos públicos". Estas citas vienen al caso del doctor Danza, ¿no? Porque más allá de su calificado currículum profesional, Danza nunca debió ser nombrado para ese cargo sin antes solicitársele que renunciara a todos los que mantenía con varios prestadores de servicios de salud. Algo que finalmente hizo, pero tarde, después del puterío político que se armó, según dijo textualmente Gil Iribarne. En tales condiciones, el nombramiento del respetado profesional no solo violaba la Constitución, también violaba la Ley 18.161 del 29 de julio del 2007 que creó la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE. En la revista Caras y Caretas ustedes van a encontrar textualmente el artículo 9 de esa ley, que es la que establece las prohibiciones que tienen los miembros del directorio de ACE, que permanecen hasta un año después que abandone el cargo, ¿no? Con normas tan claras, te confieso que a mí me resulta incomprensible todo lo que ha venido ocurriendo. Mucho menos se entiende que se haya puesto en manos de la JUTEP todo el peso de una decisión que debió tomar en su momento el propio involucrado y luego la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. En este caso han pasado varias cosas. Habló Gil Iribarne también, que criticó la resolución de la JUTEP. A mí me parece que en realidad lo que ocurrió, y en eso coincido con Gil Iribarne, es que se armó este lío, que nadie quiso moverse, sobre todo el gobierno, dar un paso atrás porque era sentirse derrotado. Y después que se entró en esa cosa, todo cambió, ¿no? Y quiero dejar claro una cosa que me parece muy importante también, porque aquí no estamos hablando de corrupción. Estamos hablando de una situación particular que le generaba una prohibición al doctor Danza para ocupar ese cargo, que se podría haber resuelto fácilmente, como se resolvió ahora al final. Renunció a todos los cargos que tenían diferentes prestadores, ¿no? Ahora, veamos el papel de la oposición, que es bien interesante todo esto, porque desde el mismo momento en que Yamandú Orsi asumió, la oposición ha estado ocupada en bajar todos los muñecos que pueda, ¿no? Y en honor a la verdad, el gobierno se lo ha hecho fácil, ¿no? Ahora, a consecuencia de la resolución de la JUTEP, no solo interpelarán a la ministra de Salud Pública, también al de Educación y Cultura, José Carlos Maía. El diputado Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, anunció que además va a denunciar a la JUTEP ante la OEA por incumplimiento de sus compromisos legales e internacionales referidos a la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción. Ya en el sumum de la exasperación, Sotelo dijo que Uruguay no será Venezuela, ¿no? Estas citas me hicieron acordar a la de un filósofo popular brasileño que en un debate televisivo le dijo a su contrincante: "Usted tiene razón, pero tiene poca, y la poca que tiene no vale nada". Y esto es lo que pasa con la opinión que está manteniendo sobre este caso la oposición, ¿no? Han ocurrido una serie de cosas que tienen que ver desde el mismo momento en que asumió, que se creó la JUTEP, que fue en el año 2008, ¿no? Que se creó como Junta Asesora en Materia Económica y Financiera del Estado, para cumplir compromisos asumidos por Uruguay al aprobar la Convención Interamericana contra la Corrupción. Hasta el año 2017, es decir, durante 9 años,
La JUTEP fue un simple receptáculo de declaraciones juradas de funcionarios públicos celosamente resguardadas al ojo público. No se podían conocer esas, nadie, no las publicaban, ¿no? Eventualmente prestó algún asesoramiento a la justicia. Eso sin contar que uno de sus presidentes apareció luego de dejar el cargo, ya como profesional ahora, involucrado en la defraudación fiscal cometida en Maldonado por el entonces edil y hoy senador herrerista Rodrigo Blas. Recién fue en el 2017, cuando con la integración de Ricardo Gil Iribarne como presidente, Matilde Rodríguez Larreta y Daniel Borrelli como vocales, la JUTEP adquirió un papel mucho más protagónico en la lucha contra la corrupción. Y un cambio notorio fue que se empezaron a publicar las declaraciones juradas de todos los ciudadanos electos. La JUTEP tuvo un papel decisivo en la renuncia de Raúl Sendí como vicepresidente de la República, cuestionó severamente con argumentos legales la partida de dinero que la Junta Departamental de Maldonado le paga mes a mes a los ediles de este departamento desde el año 2015. En la misma entrevista que le hizo Radio La Diaria a Gil Iribarne, él sostiene que todo lo que ocurrió ahora se suma a muchas cosas que han venido pasando, ¿no? Y puso como ejemplo que los legisladores de la oposición no mencionan que en el periodo anterior ganaron 2-1 la mayoría de las votaciones, ni que no hubo un solo informe en 5 años referido a todas las cosas que pasaron en ese periodo en el oficialismo y que debió haberse expedido. La lista es larguísima, pero empieza con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, llevando en comisión a su hermana, pasa por el intendente de La Valleja, Mario García, aumentando el sueldo y el cargo de su hermano, o el caso Marcet, el caso Astesiano, o lo que pasó con el puerto, dijo Gil Iribarne, ¿no? Y yo podría agregar otras cosas, porque, por ejemplo, está el caso de la diputada Blanca Artiga, Valentina Dos Santos, procesada y condenada por caso de corrupción, y que cumplida su condena, una condena que ya quisieran muchos ladrones de poca monta, hoy es secretaria general de la Intendencia de Maldonado con la anuencia de su propio partido, ¿no? O el caso del intendente blanco de Soriano, Guillermo Besosi, formalizado por 7 delitos de corrupción pública, o el caso del ex intendente blanco de Maldonado, Enrique Antía, que en el año 2018 le adjudicó con argumentos falsos una vivienda administrada por la Intendencia a una íntima amiga que hoy es su pareja. Tanto la señora como su hijo también se vieron favorecidos con un trabajo municipal. Los que ahora cuestionan a la presidenta de la JUTEP, Ana Ferrari, por el caso Danza, pretenden olvidar que en el periodo pasado la representante de Cabildo Abierto de la presidencia, como el vocal nacionalista, votaron siempre juntos para no investigar nada. Entonces, tal vez ahora el diputado Sotelo pueda explicar dónde estaban entonces los cumplimientos de los compromisos legales internacionales de la JUTEP referidos a la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción, como dijo, ¿no? Esta semana el diario El Observador aportó un elemento más, porque la filtración del borrador del informe del Instituto de Derecho Constitucional sobre la situación de Álvaro Lanza prendió fuego la interna de ese instituto, porque se señala al director y profesor grado 5, Jaime Zapolinsky, una especie de mano derecha del senador Pedro Bordaberry, que quedó señalado como el supuesto responsable y se llevó duros cuestionamientos que lo dejaron en la cuerda floja, dijo el diario El Observador. Y esto es porque el informe no estaba pronto cuando se divulgó, faltaban otras posiciones y debates. Algunos integrantes interpretaron que usó el instituto para validar una posición política y le retiraron el apoyo al informe. La situación de Zapolinsky puede tener novedades porque algunos quieren investigar y buscar responsables, señala el Observador. Este capítulo, las implicancias políticas, también nos permite recordar que lo primero que hizo Luis Calabria, vocal de la JUTEP y autor del informe en minoría, apenas se divulgó este informe, fue ir a reunirse con el directorio del Partido Nacional. Y yo quiero recordar aquí que en el caso, cuando ocurrió el caso Sendic, ni Gil Iribarne se reunió con el Frente Amplio, ni Rodríguez Larreta lo hizo con el Partido Nacional, ni Borrelli lo hizo con el PC. Es decir, ellos actuaban con independencias partidarias, más allá de que pertenecieran a un partido político, como todo el mundo sabía. La partidización del organismo anticorrupción aplicada por el gobierno de Luis Lacalle Pou fue lo que dañó la credibilidad de la JUTEP, no estas resoluciones. Esto hay que tenerlo claro. Y Gil Iribarne lo dijo con claridad. Si no estamos convencidos de que el organismo anticorrupción debe estar al margen de las camisetas político-partidarias, por más que lo pongas en la ley va a haber trampa. Y hay decenas de trampas que hacen que las normas anticorrupción no se estén cumpliendo. Hace una semana visitó nuestro país el juez italiano Giovanni Salvi, el magistrado italiano que enfrentó al terrorismo, a la Cosa Nostra, a la Camorra, y fue parte de los procesos judiciales conocidos como mani puliti o manos limpias, ¿no? En su haber, Salvi tiene el procesamiento y condena por reiterados actos de corrupción de Giulio Andreotti, quien fuera 7 veces primer ministro italiano, nada más ni nada menos, ¿no? Salvi sabe de qué habla y lo hace con precisión.
vino a Uruguay y me dio una gira para ofrecer una charla a diferentes autoridades judiciales y fiscales. En diálogo con el observador, el magistrado afirmó: uno de los aciertos de aquel periodo fue la persecución de los delitos de cuello blanco. Eso puso fin a la impunidad. El punto de partida era muy complejo. Italia estaba sumergida en la más absoluta corrupción. Ahora sigue habiendo corrupción, pero a menor escala. Y para explicar a qué se refiere con menor escala, dijo: me refiero a los intereses. Por ejemplo, a finales de los 80 yo investigué el asesinato del periodista Mino Pecorelli. Uno de los responsables fue el 7 veces primer ministro Giulio Andreotti. Él había negado todo frente a mi cara, pero cuando el delito prescribió, admitió la paga de cheques de millones y millones de liras. Esa era la magnitud y la relevancia de la corrupción. Eso no pasa ahora, al menos no en esa escala, dijo Salvi. Y entonces, y ahí la cuestión, todo se trata de impunidad. Podríamos hacer una larga lista de hechos de corrupción que terminaron impunes. Y no se trata del inspector que cobra una coima para no poner una multa. Es mucho más complejo. Es un sistema, es una estructura que asegura la impunidad. ¿Por qué durante años un expresidente de la Junta de Maldonado pudo robar centenares de miles de pesos? Pues porque tuvo la complicidad de otros dos y todos se creyeron impunes. Y si una mujer despechada no los hubiera denunciado, tal vez hoy seguirían robando. Todos los actores políticos, judiciales, fiscales y policiales revelan su preocupación por el crimen organizado, pero crecen el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado porque hay corrupción, señores. Así de sencillo, la corrupción es la madre de todos nuestros males. Y esto es histórico. Tal vez muchos no recuerden que el golpe de Estado de 1973 se dio, según dijeron los protagonistas, para acabar con la corrupción. Entonces los ediles de Montevideo eran el símbolo de lo corrupto porque iban a almorzar al restaurante El Águila. Que es cierto, era uno de los más caros, pero a la luz de lo que ocurre ahora, a esos ediles habría que ir a pedirles perdón. Sobre todo porque los presuntos salvadores militares y civiles se robaron todo lo que pudieron, pero para delitos económicos lograron impunidad. En Uruguay, a nadie le interesa tratar la corrupción como problema, solo sirve para intentar desprestigiar adversarios en campaña electoral. Los que denuncian corrupción, sean ciudadanos comunes, políticos o periodistas, siempre pierden. En este país no te matan, pero hacen lo posible para que mueras de hambre. Por eso, un organismo como la JUTEP es imprescindible. Muchos se apuraron ahora a plantear cambios, pero no tuvieron el mismo apuro para votarle un presupuesto digno. Hay una larga lista de demoledores. Todos quieren la cabeza de su presidenta Ana Ferraris. Muchos gritan: la JUTEP ha muerto. Pero, señores, aquellos que queremos terminar con la impunidad debemos responder: ¡viva la JUTEP!